Comienza la batalla cultural en Radio Libertad. Saludos, muy buenos días y bienvenidos de nuevo a la batalla cultural en Radio Libertad. Con este que os habla Emilio Domínguez y con David Cantarero en la cabina de sonido. Hoy es martes 28 de julio y antes de nada quiero trasladar mi más sentido cariño y solidaridad a las familias afectadas por estos terribles incendios que asolan toda España. A quienes lo han perdido todo y a los miles de personas que están luchando contra unos incendios devastadores. Todo el equipo de la batalla cultural está con vosotros. Pero junto al dolor hay que exigir responsabilidades. El calor y el viento favorecen la propagación del fuego, pero no explican por sí solos su magnitud. Décadas de abandono de la gestión forestal, regulación totalitaria y dogmática, exceso de burocracia, falta de limpieza de los montes y una política de prevención claramente insuficiente han convertido muchos de nuestros bosques en un polvorín que solo espera un accidente, o a un desalmado, o a un corrupto, o a un sicario provisto con un mechero. Cuando la prevención falla de forma sistemática, las catástrofes dejan de ser naturales para convertirse también, y como poco, en un fracaso de la gestión pública. Si los montes fueran privados, no hubieran ardido así. Respecto al cuento de la emergencia climática, es que prefiero no hablar ahora porque me caliento con los políticos que tenemos, más que con los propios incendios. Pero bueno, pues dicho queda esto y bueno, pues vamos con el programa de hoy. Bien, pues ahora y como es habitual, vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué tiene más fuerza, un decreto o una idea? Porque la historia nos ha demostrado que los grandes cambios políticos nunca empiezan en un parlamento, sino que empiezan en un libro, en una conversación o en un aula. En alguien que se atreve a cuestionar aquello que todo el mundo daba por cierto. Son las ideas siempre las que mueven el mundo. Siempre, siempre ha sido así. Y eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Porque bueno, vivimos en un momento realmente apasionante para las ideas de la libertad. Han estado confinadas, ojito con el verbo de moda entre los enemigos de la sociedad, durante demasiado tiempo en las universidades, en los pequeños círculos intelectuales. Bueno, ya sabéis aquello que se decía, que todos los liberales caben en un taxi. Sin embargo, estas ideas hoy vuelven a ocupar el centro del debate público. Y buena parte de ese fenómeno tiene nombre propio, Javier Milei. Pero ningún cambio político nace de la nada. Detrás de cada discurso, de cada reforma y de cada batalla cultural, hay una larga batalla intelectual. Porque las ideas, antes de llegar a las urnas, pasan por los libros. Y precisamente hoy nos acompañan dos autores que desde perspectivas diferentes nos ayudan a comprender este fenómeno. Por un lado, José Luis Montesinos, autor del Manual Libertario, una obra que acerca al gran público a los principios del pensamiento liberal y libertario de una forma clara, práctica y accesible. Y por otro, Manuel Alejandro Núñez, autor de Javier Milei y su marketing político. Un análisis de cómo un economista casi desconocido consiguió romper todos los esquemas de la comunicación política y convertir unas ideas que parecían marginales en un fenómeno de masas. Con ellos hablaremos de liberalismo, de comunicación política, de la batalla de las ideas y de una cuestión que cada día cobra más importancia. ¿Las elecciones se ganan con promesas o con ideas capaces de cambiar la forma de pensar de una sociedad? Porque, como decía Hayek, las ideas de hoy terminan siendo las políticas del mañana. Así que abróchense los auriculares porque aquí comienza la batalla cultural. Bueno, pues muy buenos días. Buenos días a todos a la mesa, a Manuel Alejandro Núñez. Buenos días para ustedes, gusto en saludarlo y un honor estar aquí. Y primero que todo, dar toda la fuerza a las personas que están viviendo la parte que estabas comentando acerca del incendio. Estamos todos con el evento y siguiendo de cerca, pero siempre con las ideas de la libertad, porque ellas son las que pueden sacar cualquier problema adelante y la civilizazación en progreso. Feliz día. Muy bien, Manuel. José Luis Montesinos, buenos días. ¿Qué tal? días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, un saludo también a las personas que lo están pasando mal, que creo que es importante que sepan que hay mucha gente que está con ellas.
y que, como estaba diciendo Manuel, evidentemente aquí hay muchas cuestiones que son previas a todo esto, también lo has adelantado tú. Hay muchas cuestiones que no se han tratado durante muchos años y estamos, pues como dice el refrán, de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿no? Pues de aquellos montes que no se han cuidado vienen estos incendios, no solo de emergencias estúpidas o de pues no sé, abandonos del campo, ¿no? Esas cuestiones se pueden suplir. Así es, y también tengo conmigo a un warrior insigne de la batalla cultural, a Pablo Martínez Grande. ¿Cómo estás, Pablo? Un gusto, un saludo a todos. Hoy con dos buenos amigos, que estoy muy contento de que estén aquí, que además saben mucho de los dos temas que estamos tratando, tanto de qué pasa con esas catástrofes. Desgraciadamente teníamos también a Venezuela azotada por el terremoto, y bueno, en Valencia tuvisteis la Dana, con lo cual yo creo que van a saber de primera mano responder a las preguntas desde el lado correcto, y bueno, los dos saben mucho también de marketing político, así que vamos a tener un programa trepidante. Muy bien, y en algún momento tendremos a Daniel Montesinos y a Jorge Muñoz, que se nos conectarán vía videollamada. ¿Ya están? Tenemos a Dani por allí. Tenemos a Dani, a ver. Hola Daniel, buenos días. Hola equipo, ¿qué tal? Nada, cuando me den paso estoy aquí con ustedes. Ya tienes paso, Daniel, buenos días. Saludos a los invitados. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Saludos. Tengo aquí el libro del señor Montesinos. Muy bien. Manual libertario, y estoy deseando tener el de Manuel aquí en las estanterías de la librería libertaria aquí de Tenerife, por excelencia. Yo creo que deberían ir los dos, Dani, a hacer una firma o un coloquio o algo, ¿eh? Yo me apunto también. Deberían, sí. Yo les recibo aquí con un poquito de papas arrugadas, carne cabra, buen vino. Suena maravilloso. Fenomenal, además. Más o menos. Pronto estará por allá como debe en las estanterías. Y te envío también saludos, igual que todo el equipo de producción. Muy bien. Oye, Gracias, Daniel, además los dos de la editorial Innisfree, y con una edición muy buena, porque este otro que tenemos, el de Javier Milei y su marketing político, además con prólogo de Jesús Huerta de Soto, o sea, vaya nivelón, bueno, pues los dos por Innisfree, que tiene además es una edición muy buena, que se lee muy bien, ¿sabes? Que eso también es importante. Y también de mi querido amigo Philippe Megus, y el prefacio también honorado por Miguel Alonso Neira, también, de la Universidad Rey Juan Carlos. Bueno, pues vamos un poquito para abrir tertulia. Vamos a hablar, vamos a empezar con este que tengo aquí, con el libro de Manuel. Mira, muchos piensan que Milei, pues que ganó las elecciones por su personalidad explosiva y tal, pero tú que has estudiado su estrategia política, y de marketing, como se llama el libro, ¿tú qué crees que ha pesado más, su personaje o las ideas que defendía para conseguir el logro que consiguió? Por supuesto, todos tenemos que remontarnos a algo evolutivo, es decir, recordemos que como venía Argentina venía de una crisis tras otra, un default, varios default, y obviamente eso va repercutiendo en la sociedad. Las sociedades van bajando y van dándose cuenta de la manipulación de los políticos y de que esas ideas repetidas de la justicia social, del estado de bienestar, de cualquier sentido al progreso, es totalmente lo contrario. Obviamente es un retroceso en la ciudad y en la sociedad. Y obviamente el fenómeno de la inflación no queda en vano. Los trabajadores no son tontos, no son idiotas que ven que cuando les van aumentando el precio de su trabajo, desde el punto de vista nominal, sus sueldos también va a ir bajando en el poder adquisitivo. Y eso es un fenómeno que va trascendiendo desde el punto de vista de la sociedad de información dinámica, como decía Hayek, y obviamente esto trae repercusión a que estas ideas de la libertad, en caso de Argentina y de Hispanoamérica, como está repuntando, se vayan transformando. Es decir, la información no es estática, sino que va evolucionando de acuerdo a los acontecimientos, y las ideas que está tocando y que toca la libertad, se le está dando esa oportunidad, porque ya estaban cansados del socialismo, del justicialismo y del peronismo, como venía totalmente infectado, como dice el profesor Huerta de Soto, el virus del estatismo. Recordemos que el socialismo se entiende como la coacción institucional, pero de un órgano de compulsión. ¿Y cuál es el órgano de compulsión por excelencia en la humanidad? Pues el Estado. Mientras más avance de la coacción, de la disminución de la libertad, es el costo
hacia el progreso de las sociedades. Y tú, José Luis, desde el punto de vista de manual libertario, también tocas, también me imagino, o sea, aunque evidentemente no centrado en la figura de Milei esos temas, pero tú piensas que el Estado, lo que está diciendo Manuel, ha crecido prácticamente tanto durante el último siglo que es precisamente una reacción a ese crecimiento del Estado. O en tu libro tratas esto, o cómo son también, por ejemplo, los jóvenes en un momento dado, el segmento social que más se siente oprimido por el crecimiento del estatismo. Al final, lo que hay que tener en cuenta es que, querramos o no, somos en cierto modo, sí que somos esclavos del tiempo en el que vivimos. Y obviamente estas ideas, las de Milei o las de Manuel, no tienen cabida si no conocemos la historia que nos ha llevado hasta aquí. Es evidente que ante una presión fiscal por encima del 60%, una inflación brutal, una pérdida de poder adquisitivo, un paro galopante, la gente busca otras soluciones, porque es obvio, lo ha dicho muy bien, es decir, la gente no es tonta, o sea, la gente al final parece que no, pero tiene razones para votar lo que vota o para hacer lo que hace, y busca otras soluciones. Si solo tiene derecha e izquierda, estatismo de un color, estatismo de otro color, pues al final, pues lo que pasa o lo que está pasando mucho en España, que nos vamos de un lado y nos vamos al otro, de uno al otro y del otro al uno. Si no hay una tercera vía, o una cuarta o una quinta, la que sea, pasó también con Podemos, es decir, la gente muchas veces busca vías alternativas y si no tiene conocimiento porque no están formados, pues se da a lo que se da. ¿Cuál ha sido el éxito de Milei? El poder saber, a través de un marketing político bastante mejor estructurado de lo que en principio parece, llevar esas ideas a un lugar donde la gente primero las pueda conocer, segundo las entienda y por supuesto tercero las comparte y se conviertan en unas ideas tan masivas que le lleven a la presidencia. Esa es un poco desde mi punto de vista la cadena, ¿no?, que ha regido todo esto y es así, es decir, al final la vida te va poniendo en situaciones y hay que darle respuesta. El estatismo desde el siglo XIX, o desde el siglo finales del XVIII-XIX, empieza a crecer de una manera tan apabullante que no queda ahora mismo otra solución que no es otra que romper el Estado en 1000 pedazos y buscar otras soluciones alternativas. Pues eso, la motosierra de Milei, que es ampliamente conocida, y pues esa es su marca, es así como lo ha enfocado y es así como ha llevado las ideas. Hay que romper el Estado, hay que desmembrarlo, hay que hacerlo lo más pequeño posible y desde el punto de vista de algunos hacerlo desaparecer, ¿no? Bueno, bien, es decir, vamos a empezar a andar ese camino, eso es lo que propone Milei y eso es lo que ha sabido trasladar y evidentemente si no hubiéramos llegado hasta un punto tan asfixiante, a lo mejor sobre todo en Argentina es paradigmático, ¿no? Si no hubiera sido un punto tan asfixiante, pues a lo mejor no hubieran calado tanto, pero bueno, también hay que aprovechar esas situaciones y llegar pues a las catarsis como le está pasando a Argentina, donde económicamente y socialmente las cosas están funcionando muchísimo mejor desde que Milei es presidente. Esa es la pregunta que les quería yo hacer. Es decir, ¿hace falta que un país esté en una situación tan grave como Argentina para que aparezca un Milei? ¿O hay motivo? Porque hablaba también del marketing político. También tú has estudiado muy bien cuáles son los aciertos de esa estrategia de marketing, ¿no? Claro, recuerden que venimos de un órgano que utiliza la propaganda y que se nos inserta del cerebro de que somos niños y somos manipulados sin darnos cuenta. Entonces, eso es la formación que se ha tenido del ser humano y para romper estas cadenas estamos luchando contra, el profesor también comenta de que es algo más allá de lo, incluso puede decir que es la encarnación del demonio, del Estado. Entonces sí, nos estamos enfrentando a algo superior y esta transformación requiere de la educación. Todos los intersticios han sido menoscabados y han sido ofuscados por el Estado. La educación, como decía Gramsci, la sociedad, la cultura. Hemos perdido la batalla cultural, es la realidad, pero es porque no la hemos enfrentado. Entonces, del siglo XVIII, como menciona el compañero, está obviamente todo insertado al aparato de propaganda. Desde que se desvirtuó con el rey, empezaron las democracias que fueron después del siglo XVIII, y eso ha sido totalmente manipulado por los artífices, tanto economistas como de ciencias políticas, y se ha preferido el estatismo, y lo que hay es que sembrar en las ideas de la libertad.
estas ideas tienen que obviamente alcanzar un nuevo nivel en la base social para que puedan ser llevadas por los nuevos Milei del futuro, que es lo que estamos buscando. Porque realmente las ideas estaban allí, pero estaban aparcadas. Y ahora las tenemos que hacer públicas. Y eso es parte de las estrategias de mercadeo político. Y en ese fenómeno está protagonizado Javier Milei, inspirado por el profesor Huerta de Soto y por el otro grandísimo argentino, Alberto Venegas Lynch. Entonces, todas estas ideas se están diseminando por el mundo y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad, que obviamente podemos manejar estos temas, de difundirlas a la sociedad que carece de estos conocimientos precisamente por el ataque masivo de propaganda política que ha tenido el Estado. Pero ¿y cómo pasamos de ese taxi en el que íbamos los liberales a autobuses enteros? O sea, ¿cómo Milei ha conseguido que pase de un círculo muy reducido entre frikis, profesores de universidad, gente extraña? ¿Cómo ha pasado a que todo un país se ponga encima del traje de liberal o de libertario? Bueno, Milei es un fenómeno, precisamente, también lo toca mi compañero Bagús, ese fenómeno de dar clases y de inspirar a las personas hacía literalmente clases en donde él pudiera, desde una televisión, una radio, incluso una plaza, y obviamente las ideas se tienen que posicionar, y eso es lo que ha hecho Milei. De hecho, parte del libro es el posicionamiento del marketing político de Javier Milei, pero el posicionamiento de las ideas. Javier Milei es solamente una figura, pero lo que es realmente importante son las ideas sobre los fines y los medios. Estar en el emblemático de la libertad es la causa fundamental de todo ser humano. Siempre hay que defender eso, y eso es lo que venimos a configurar, esta nueva relación de estrategia de mercadeo a través de Hispanoamérica, Iberoamérica y obviamente por el mundo. Entonces, algo evolutivo que ha tardado, pero darse cuenta de los fenómenos que anteriormente había estado la población y la situación argentina es culpa del estatismo, y ese propio estatismo se da cuenta, las personas, de que no es tan bueno el procedimiento que están utilizando. Y obviamente eso es un fenómeno interno dentro del mercadeo político para él poder llegar a la situación como presidente de la Argentina. Modo ha habido muchas cosas confluyendo, ¿no? Sí, por supuesto, es dinámico. Argentina. Es dinámico, es claro, complejo, es un fenómeno social. Claro, es un momento histórico en el que se han dado todas esas circunstancias, ¿no?, que han permitido esto. Pero tú, por ejemplo, José Luis, con el manual libertario, ¿no?, que es también un vademecum y un repaso, ¿no?, de todos aquellos temas, ¿no?, en los que hay que centrarse para ver las ideas de para ver las ideas de la libertad. Dice Manuel que mucha pedagogía por parte de Milei, mucho acercamiento sobre todo a los segmentos más jóvenes también de la sociedad. ¿Tú cómo crees desde ese manual que se podría llevar las ideas de la libertad a la base, que es donde se han perdido? O sea, se han perdido en los colegios. O sea, la gente ya sale absolutamente formateada cuando termina una educación secundaria o lo que sea, con el Estado, todos los valores estatistas. Yo soy un súbdito, que me cuiden, cada una de mis necesidades tiene que ser un derecho, no tengo que hacer nada por mí mismo porque ya está ahí el Estado para proveer de todos los bienes y servicios a la sociedad, el estado del bienestar, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo cómo lo enfocas tú desde el manual libertario, el acercamiento ya no a, pues sí, es muy interesante, claro, a la gente que está votando, porque la gente que está votando, pues es lo que tiene derecho a voto de 18 para arriba, pero es tarde, efectivamente. O sea, ¿cómo lo enfocas tú eso? Mira, yo me estaba acordando mientras hablabas de Laura Mascaró, que es una gran experta en homeschooling en España, que ella decía que hay que llevar a cabo la desescolarización interior de cada uno, ¿no? Hay que olvidarse muchas veces de lo que hemos aprendido en los colegios y repensar estas cosas. Manual libertario es básicamente un cuadernillo rubio para chavales, para iniciarse en las ideas de la libertad. Ni se nombra a Rothbard, ni a Huerta de Soto, ni hablo de Hayek, ni pongo lecciones de economía, nada de eso. Es básicamente un camino, como tú has dicho, por ciertos puntos que toca la libertad, que son parte de la libertad. De hecho, el primer capítulo es: la libertad existe, es decir, estamos aquí hablando de la libertad y tal.
y a lo mejor estamos equivocados. Y yo me hice esa pregunta cuando empecé a escribirlo, y bueno, vamos a ver si dentro de mis ideas, y con mi sesgo de confirmación, que me imagino que también lo tendré, puedo asegurar que la libertad existe, que es necesaria y que es un principio básico que debe regir la vida de las personas. Y pues por desgracia para muchos yo concluyo que sí, y creo que lo concluyo de una forma bastante rotunda. Y a partir de ahí, con esa idea tan peregrina, tan ligera, tan básica, pues podemos hablar de las relaciones personales, las relaciones laborales, yo qué sé, el aborto, las bodas, el Estado o lo que tú quieras. Es decir, al final es básicamente el poner el foco, si eso existe, si es necesario, no sé, algo tan básico. ¿Por qué la propiedad privada es necesaria? Pues porque si no te apropias de una manzana y te la metes en la boca, en tu propia propiedad, te mueres de hambre. Es decir, es una cosa tan básica como eso. Y mi intención cuando escribí Manual Libertario era un poco eso, aparte de ordenar un poco las ideas, que muchas veces escribimos por ordenar nuestras ideas y por tener nuestro corpus, digamos, y tanto. Mental claro. Es decir, yo quiero algo sencillo, yo no quiero meter en la cabeza de nadie, que ya lo descubrirán, si esto se lo creen y lo miran, lo entienden y lo interiorizan, ya llegarán a Hayek, ya llegarán a Huerta, ya llegarán a Rayo, ya llegarán, no sé, a quien queráis, porque están ahí, porque evidentemente eso es el liberalismo 2.0 o 3.0, pero hay una cosa mucho más básica, que es el conocer qué es la libertad, el saber por qué es necesaria la libertad, el saber si somos o no somos libres. Si yo muevo este dedo, lo hago porque quiero, soy libre de hacerlo o no hacerlo. Cosas tan estúpidas como esas, tan peregrinas, tan pequeñas, obviamente en los colegios no se estudian. Yo siempre me acuerdo, cuando hablo del colegio, me acuerdo que los colegios, la escolarización, tal y como la conocemos ahora, se creó por los alemanes cuando perdieron una batalla para formar alemanes afectos al régimen del Reich de aquel momento, o sea, el siglo XVIII, si no recuerdo mal, la batalla de Jena, si no recuerdo mal, hablo de memoria y tengo muy mala memoria. Es decir, estamos en un sistema militar para crear afectos al régimen, y así es como funcionan nuestras escuelas. Los colegios son cuarteles. Exactamente, así es como funcionan nuestras escuelas, y este sistema no ha cambiado en cuarteles para ahormar aparcamientos de niños, donde ahormar a todos los chavales en la misma tal, todas las mismas materias, todo correcto, igual, cuando todo el mundo sabemos que personas a las que se les ha ido estupendamente bien en el colegio luego son unos fracasados sociales porque no tienen habilidades sociales, por lo que sea, y al revés, gente absolutamente lega en materias escolares, luego son absolutos fueras de serie, y más hoy en día donde todo cambia, tal, es decir, ese sistema estaba ya obsoleto y nació ya vencido. Entonces, evidentemente, esa era un poco la cuña que entroncaba con lo que tú decías, ¿no? Muy bien, pues lo que no sé si tengo, por ejemplo, Daniel o Jorge, a ver si podéis entrar también. ¿Estáis escuchando la tertulia? ¿Bien, no? Sí, estamos. Bueno, pues ahora queremos escucharos a vosotros, porque siempre nos aportáis cosas muy interesantes. Aunque os echamos de menos en persona, que lo sepáis. Sí. Dale, Jorge, Es cierto. Sobre el marketing político de Milei, me parece muy bueno. O sea, de hecho creo que, no sé si era cercano a Steve Bannon en cuanto a la estrategia tipo que también llevaba con Trump, y creo que estuvo cercano a Vox en cuanto a asesorar, por ejemplo, el tema del pelo, las formas y demás. Y obviamente es un populismo que yo creo que está bien en cuanto... Por ejemplo, Rothbard siempre defendía lo del populismo de derechas, es decir, ir ahí a las masas, y que el libertario al final no le tiene miedo a las masas, el conservador sí. Entonces, apelar a las masas para cortocircuitar el sistema y que entonces pues puedas generar una mayoría que derribe, digamos, el status quo. Que esa era una forma rápida de cambiar, digamos, el sistema para uno más libertario. Porque la otra forma es de lo que estabais hablando ahora, que sería el tema de la educación, de poco a poco ir educando a la gente, ¿no? Pero al final eso requiere mucho tiempo, requiere muchos años de, primero, que la gente te escuche, de crear intelectuales que se sepan bien el tema, la materia, que se han leído los libros de nuestros compañeros que tenemos aquí, y cuando eso ya tal, pues poco a poco van surgiendo, pero es algo que es muy lento y requiere mucho tiempo. Entonces, pues la estrategia en ese caso era esta, cortocircuitar el sistema. Y ahí Milei lo ha hecho muy muy bien, repito, me ha parecido brutal cómo iba, lo que decía, bueno, las formas igual a veces las puedes criticar porque igual se le va un poco, pero bueno, imagino que en Argentina viven mucho más todo, ¿no? Yo, por ejemplo, veo
la FMS, que es algo de batallas de freestyle en Argentina, y como que se vive muy diferente que en España, ¿no? Lo vive mucho más, entonces yo creo que igual es algo más intrínseco al país que en el caso de España. Luego ya, si entramos en mi postura respecto a Milei, ya sabéis que no comparto en general la del entorno libertario, yo me posiciono más en la línea, digamos, de Hoppe, Saifaden Amous, el de Patron Bitcoin, de mi compañero Oscar Grau, que ha escrito sobre estos temas, bueno, de Bastos en cuanto a la crítica a la política exterior, pero bueno, en general, si nos hablamos del marketing político, pues me gustaría leer ese libro, porque Milei yo creo que en este punto sí que lo ha hecho muy bien, y seguro que es un gran análisis de mi compañero. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Y Jorge. Daniel, ¿tú qué nos cuentas? Porque además tú lo vas a tener que vender, el libro, en la librería. No se venden solos. No se venden solos. Por supuesto, así tiene que David lo llegar vas a tener Tenerife y a otro lado. que vender. ¿Qué te parece a ti No, esto? no, pues bueno, yo coincido un poco con Jorge, aunque ya lo hemos discutido. Yo creo que la labor más importante de Milei no es como jefe del Estado de Argentina, ¿no? Sino como aspirante a, y todas esas ideas que permitió. También como jefe de Estado ha acudido a algunos eventos de Davos, ¿no? Que tienen un poco audiencia internacional, y esa difusión de esas ideas, ¿no? Ese escaparate internacional creo que ha sido de una inmensa ayuda, ¿no? Para este movimiento que no es nuevo, ¿eh? El discurso de Maquiavelo ha muerto, ese desde luego que recorrió todo el planeta, y es una bofetada en la cara de todas las élites políticas del mundo, explicándoles cómo la moralidad en el comportamiento político es lo primero, ¿no? O sea, que sí que me parece buen análisis que hace Daniel. Yo creo que es la mayor labor de Javier Milei, ha sido pues la difusión de estas ideas, ¿no? No tanto como dinamitar el Banco Central, ¿no? Ni esa motosierra que le falta grasa, ¿no? O afilarle las cuchillas un poco para que corte un poco más. Pero la difusión de esas ideas para mí es el gran aporte de Javier Milei a la humanidad, que no es pequeño, ¿eh? Es algo muy importante lo que ha hecho este señor y lo que está haciendo. Y espero que continúe, ¿no? Que no se nos tuerza, porque sabemos que el poder corrompe. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. No tiene que ser fácil estar ahí, como dice, en la silla eléctrica. No tiene que ser fácil, desde luego. Pero, hombre, yo creo que todos los avances que ha hecho, pues incluso, vamos, lo primero para el propio pueblo argentino son importantes. Pero sí que me interesa mucho de lo que estábamos hablando, efectivamente, de esos resortes del marketing, o sea, ¿cuáles son las 2 o 3 principales acciones, ¿no? Como las ideas, fuerzas que tomó Milei para afrontar la campaña Como dice electoral? Daniel y los compañeros, obviamente, Milei ha trastocado la esfera mundial. En el libro está bien argumentado los discursos de la ONU, los discursos de Davos, y cómo Milei llega a todo desde la motosierra para obviamente golpear el streaming, que es el mainstream, perdón, y poder acoplar estas ideas a la libertad. Pero sí, su fenómeno es particular porque por las condiciones de Argentina tiene particularidades internas que podemos no estar de acuerdo con las formas, algunas, porque tiene su mecanismo interno. Pero Milei ha sabido cómo poder manejar esa estrategia y leer lo que quieren el plebiscito electoral, que son los votantes o los consumidores electorales, para poder posicionar estas ideas a nivel internacional. ¿Y cuáles son? Respondiendo a tu pregunta, una es la motosierra. Obviamente también cuando también estaba utilizando el mecanismo de eliminar los ministerios. Afuera. Y obviamente eso repercutió a nivel internacional y fue un shock. Y también sus declaraciones de que mi enemigo total es el Estado. ¿Se recuerdan de esa revista Time cuando él también lo lleva al extremo? Y él se declara anarcocapitalista filosóficamente. Entonces todas estas ideas en conjunto es un shock hacia la esfera de la política mundial, porque estaba acostumbrado a lo que es el Estado, todo es
desde el Estado, nada fuera del Estado, y él viene a romper este molde, que es lo más importante, a través de las ideas. Recordemos algo, si la idea partimos de que el Estado es bueno, vamos a querer más Estado, pero como él partió de la idea de que sabe que el Estado es contrario a la naturaleza humana, vamos a querer más en los Estados. Y ese es parte de lo que todo su trabajo ha hecho, que es un antes y un después para las ideas de la libertad, sin duda alguna. Pero yo creo que eso es un poco lo que viene después, ¿no? O sea, yo no creo que la gente haya entrado por Milei directamente por sus ideas, ¿no? Yo creo que Milei, desde que empezó en la televisión, que yo ya le seguía, que daba unos shows increíbles, un showman, los ponía a todos a caldo, es algo que estamos viendo que funciona a nivel político, que es atreverse a hablar de cosas que ninguno habla en la esfera política. En España lo vemos, quizá no en la dirección que nos gustaría, pero esos partidos que son capaces de hablar de cosas que en ese momento nadie más dice, reciben mucha atención, porque la gente está harta de circos y de, ¿no? Y yo creo que Milei, entre lo que decía y cómo lo decía, pues consiguió llegar a muchísima gente. Y luego a través de eso es cuando él aprovecha para, pues, diseminar, ¿no?, todas esas ideas que también... Milei sin duda es un showman, eso no hay duda. Sabe cómo llegar al consumidor, leyó lo que quería y lo que necesitaba. Y obviamente entró por esa esfera leyendo seriamente lo que estaba ocurriendo. Y son muchísimas décadas de peronismo, socialismo en Argentina, y él viene a romper todo ese molde de todos los políticos de la vieja escuela y que estaban rompiendo a su país. En realidad es un milagro desde el punto de vista un antes y un después, Milei. Pero es que es muy fuerte Sí. que él fuera a la televisión a llamarle chorro, hijo de, al político. Son las formas. Delante de él, y que le dijeran en otro programa, pues preséntate tú y gana las elecciones. Incluso lo echaron muchas veces, lo echaron. Se presenta, lo echaron de los Luego programas. que se baja la lo gafa y echaron. dice, ok. Y es impresionante. Nunca. Al final es que es un poco lo que hablabas tú antes, es la tormenta perfecta. Es cierto, es decir, todo parte de que él es una persona con una personalidad particular y que sabe llegar y que tiene esa virtud y lo aprovecha absolutamente y sabe cómo montar el espectáculo y no tiene ninguna vergüenza de hacer absolutamente nada. Y bueno, dice, bueno, pues este es el camino, pues por aquí voy. Y por ahí va y ha llegado muy bien. Y luego, pues como decíamos antes, podremos estar más de acuerdo con ciertas cosas que hace, no hace y tal, pero él aprovecha todas las herramientas que tiene a nivel personal y toda la circunstancia que tiene en su país a nivel político y económico y las pone a trabajar en favor de su objetivo y obviamente ahí está, lo consigue porque sabe hacerlo muy bien y porque evidentemente está muy bien trabajado y porque pues eso es un poco tormenta perfecta, se juntan 3, 4, 5 circunstancias que él aprovecha sin ninguna duda porque lo ve, dices tú, preséntate tú y pues vale. Pues va a ser que sí, ¿no? Y no solo va a ser que sí, sino que gano. Te iba yo a preguntar ahí por hay, eso. Perdón, Claro. ahí hay mucha importancia de la televisión argentina, o sea, también los medios le permitieron, como aquí pasó, por ejemplo, con Podemos, en su momento, ¿no? Le dieron una lanzadera. Empezó aquí abajo, Pablo Iglesias, un escaparate muy importante para esto, ¿no? Pero no es solo el único canal, o sea, sí que lo ha sido ahí fundamentalmente los medios de masas de televisión de Milei. Pero, por ejemplo, quería preguntarle y quería comentarle a Jorge, que es otro... Recording in progress. ¿No? Nuestro experto en redes sociales. Le hemos perdido porque le tenemos como nuestro experto. Bueno, yo quería lo que quería explicar es que hay todos esos otros canales de las redes sociales, que como nos explicó Axel Kaiser, que estuvo aquí hace un tiempito con nosotros, la comunicación deja de ser vertical, ¿no? Y empieza a ser horizontal. Y entonces tenemos todas las redes, todo YouTube, todo tal, que sobre todo además estas sí que están llegando a un público más joven. Y a ese público más joven a lo mejor lo que sí que hay que transmitirle, aparte de los flashes, ¿no?, que daba Milei, ¿no?, que son como punch de un combate de boxeo, todas esas otras ideas, ¿no?, más destiladas, ¿no?, claro, que están en el manual libertario, que son precisamente el reconfigurar un poco tu visión del mundo y entrar en otra escala de valores y replantearte, ¿no?, que todo lo que te están metiendo desde pequeño en la cabeza es discurso, es relato.
¿no? Exactamente. Mira, me estaba viniendo a la cabeza que es Y a ver si básicamente... cuando podamos conectar con Jorge... Es decir, yo no sé si habéis visto, porque es decir, el típico anuncio con sexo, y luego abajo en pequeñito, ahora que ya tengo tu atención, te vendo no sé qué. Sí, bueno, el ¿vale? de Brad Pitt, este, ¿no? De que Exactamente, aparece, de tal, no sé, ahora está aquí Brad Pitt, tal. Ahora vale, te tengo un ratito pues, para contarte yo lo que exactamente, quiero, ¿no? es decir, aprovecho todos los canales, cojo todas las herramientas que tengo en mi disposición y luego a partir de ahí ya te cuento lo que voy a hacer. Esto es un poco lo que consigue Milei, ¿no? Esto es lo que plantea y lo que hace perfectamente bien. Es decir, yo ya, ahora que ya tengo tu atención, pues me voy a una plaza, hago un discurso, y más que un discurso muchas veces era una clase de economía o una clase de política enfocada, por supuesto, de las ideas de libertad. Y a partir de ahí es cuando empieza a calar las ideas. Pero primero tuvo que captar la atención de la gente. Primero, luego lo ha seguido haciendo, entiendo que porque su personalidad se lo pide, ¿no? Pero lo primero que hacía era salir en la televisión y llamar hijo de su madre a todo el que se le ponía, a todo el que tenía un cierto, ¿sabes? Un tibio social, a todo tibio socialdemócrata lo ponía a caer de un burro. Bueno, sí, pues, pero captaba la atención y luego al final y luego ya aprovecha. Pero con argumentos, que es lo interesante, sí, porque no, es que sí. Encima, o sea, primero te insultaba o te insulta, pero luego te da los argumentos porque tiene la gran base. Entonces, capto tu atención y luego te explico el porqué. Eso es, pues a esto es a lo que iba yo un poquito, a ver si Jorge le tenemos ya. Y Jorge, desde ese punto de vista, sabes tú que también estás ahí experto en redes y que mueves las ideas de la libertad también desde tu canal Libertad Individuo y todo esto, ¿cómo ves tú también toda esa otra traslación de esos argumentos, ¿no? No tanto a lo mejor de la confrontación, sino de ir soltando píldoras y ideas y tal para que otro público también más joven lo vea? Pues bien, yo creo que al final las píldoras, los reels y todo esto es pues por lo que la gente se fija, ¿no? Es como pues el escaparate, ¿no? Por lo que ahora la gente lo ve y puede ir profundizando. Yo, de hecho, es una de las formas de cómo me acerqué a estas ideas, sobre todo, yo comenté alguna vez, viendo reels de Escotado, y luego ya vas a las conferencias, ¿no? Ya no te vas a tragar una conferencia de 2 horas de primera, seguramente, al menos que, bueno, estés un poco como estamos ahora, ¿no? Digamos. Pero en un principio no. Entonces, claro, tú pues vas haciendo reels, intentar pues coger contenidos complejos y traducirlos, bajarlos a tierra y pues yo qué sé, también responder preguntas, hacer preguntas y respuestas y vas respondiendo cosas muy concretas que igual pues de forma independiente pues tardaría mucho en llegar a eso, ¿no? Y yo pues que voy un poquito más avanzado que la gente que se está iniciando en el estudio de estas cosas, pues le puede ayudar, ¿no? Simplemente con ir un poco más avanzado que otra persona ya puedes ayudar mucho. Entonces pues es una labor de este tipo y a mí también me ayuda mucho. Yo cuando explico una idea también me ayuda a aclararla en mi cabeza, a explicarla mejor, a ir buscando nuevas formas de igual poner otro tipo de ejemplos y yo creo que actualmente estas ideas tienen bastante cabida, cada vez más, sobre todo es normal, cuando tenemos un Estado que cada vez es más grande, que nos quita más del 50% de lo que ganamos, que se están metiendo ahora en todo tipo de guerras, que Sánchez ha triplicado el gasto militar, aunque vaya con una retórica antibelicista, ha duplicado, por ejemplo, el número de tropas que manda a misiones de la OTAN, que ya sabes, no sé a qué nos viene eso. Entonces yo creo que todo esto pues es un discurso que vende mucho y hay que aprovechar el momento para ir dando un poco más de canje a estas ideas. Claro, y luego está bueno, pero solo un paréntesis sobre lo de Sánchez. O sea, ¿qué vas a esperar de un mentiroso compulsivo? ¿Sabes? O sea, ¿qué vas a esperar? Pero Daniel, desde otro punto de vista, que es, pues eso, ya el pensamiento elaborado, los libros libertarios, que no es tan fácil encontrarlos ordenados, ¿no? Y al alcance, o sea, te los puedes encontrar si vas incluso a la Casa del Libro o a cualquier librería, en un batiburrillo, ¿no? En unos mezclados con otros de filosofía, con otros de economía, pero que son economía mainstream, otros, o sea, no, es difícil filtrar. Desde Vitanca, por ejemplo, que haces ahí una gigantesca labor de filtrado. ¿Tú cómo ves las actuaciones estas para ir difundiendo las ideas de la libertad, apoyados en Milei, apoyados en libros como el de José Luis? Pues lo veo muy necesario, sobre todo para llegar a los jóvenes. Recordemos que Milei está ahí gracias a los jóvenes argentinos que rogaban a sus padres que votaran por Milei, porque si no se tendrían que ir del país, no tendrían opción.
está pasando aquí en la Unión Eurosoviética, ¿no? En España sobre todo están emigrando los jóvenes, los formamos aquí y se van pues porque no tienen prospecciones de futuro atractivas, ¿no? Y creo que es muy importante también la labor que hace Jorge, ¿no? Para llegar ahí a los jóvenes que están todo el día ahí enganchados a las redes. Tú que tienes un hijo joven, Emilio, igual lo has visto en sus amigos o compañeros, están ahí muy metidos en las redes y demás. Y yo creo que esa toma de contacto con labores como la de Jorge y otros creadores de contenido para llegar a estas ideas nos puede evitar que muchos jóvenes españoles se vayan al fascismo, a la extrema derecha, al nacionalismo más extremo, ¿no? Que es lo que un poco estamos viendo aquí en España, ¿no? En Argentina llegaron bueno, no sé si llegaron al fondo del pozo, no sé si llegaron al suelo, no sé si tocaron suelo, pero siempre se puede escarbar más, ¿sabes? Sí, estaban en siempre, el fango, la verdad. Mira Venezuela, mira, yo qué sé, Corea del Norte, por escarbar, ¿sabes? Claro, siempre claro, se puede Se escarbar. puede hundir. Siempre se puede estar peor, ¿no? Aquí en España de momento solo nos roban tiempo para quitarnos nuestro dinero, pero bueno, sabemos que el Estado históricamente, si te tiene que dar un tiro en la nuca, te da un tiro en la nuca y no se pone, no, vamos, ni se despeina el Estado en acabar con la vida de sus súbditos, por llamarlos algo, ¿no? Os voy a contar una anécdota, Daniel. Cuenta, Pablo. Y después de que cuentes la anécdota, nos Ponemos presentas una cancioncita del grupo de José Luis, que hoy no tenemos a Tangerine con nosotros. Claro. Hoy tenemos... Pues sí que hemos tenido, Ahí va, ¿no? A mí me ¿eh? sonaba Sí, mucho bueno, la... sí, Sí lo que me sé, sonaba mucho ahí la... La tercera no me la quitan. en la sintonía, en la sintonía. Pero luego tenemos a Evánora, que es el grupo de José Luis, que hoy cambiamos el tercio. Hoy cambiamos de estilo. Bueno, pues Sí. hoy he tenido una anécdota, precisamente hoy, que estaba tomando un café con... Bueno, estoy haciendo una estancia en un centro de investigación que no voy a nombrar, ¿no? Y bueno, digamos que no hay unos pensamientos ni siquiera parecidos a los que tenemos en esta mesa. Creo que estoy siendo muy diplomático, ¿no? Y uno de ellos decía muy preocupado que los chavales, su primo, su sobrino, quien fuera, que estaba muy preocupado porque le preguntó, oye, tú estudiaste políticas y tal, y ¿qué te parece Milei o Bukele o toda esta gente? Y claro, se quedan horrorizados de que... Bueno, es que ya al momento Milei y Bukele no tienen Bueno, mucho pero que ver. que me refiero pero los mezclan, ¿no? a toda esa gente que antes no podían aparecer porque son todo generado por las redes, por la juventud que busca desesperadamente otras cosas, ¿no? Pues no pueden controlar. Yo creo que el surgimiento de figuras como Milei viene precedido de que por primera vez no pueden controlar el discurso a gran escala. Y entonces hay fisuras buenas, fisuras malas, pero las hay, ¿no? Y yo creo que esa es la razón. Y están muy preocupados por lo que está diciendo Jorge y lo que está diciendo Daniel. Y hablando de cambiar de tercio y de cambiar de estilo y de mover el esqueleto, hoy tenemos a José Luis, un buen amigo, compañero de discográfica de Missing Hunters, y tiene una banda un poquito más cañera, un poquito menos dulce que Tangerine Flavor, que ya sabes que somos unos moñas. A él le gusta más el heavy metal, ¿no? Muy bien, a mí también. Tiene a Evánora, de la que nos va a hablar, y además hemos traído hoy dos temas, uno para ahora y uno para cerrar el programa. Y además, pero son los dos de amor, ¿eh? De amor así a lo bruto, pero está muy bien. Pues nada, mi pasión de toda la vida ha sido la música. De un tiempo a esta parte formé banda. De hecho, Pablo y yo nos conocemos por las ideas de la libertad, pero también por la música. Sí. Y hemos ido forjando nuestra amistad en base a esas dos cosas. Y nada, pues estamos preparando ahora mismo tercer disco y vamos a poner Piel de Barrabás primero, ¿no? una cancioncita del segundo que se llama Piel de Barrabás y un adelanto del tercero que luego contamos. Esto es Piel de Barrabás, yo creo que está bastante bien. Dale, David. Fue
vuelta muy cañero, tan cañero que Pablo se ha ido del estudio. O sea, esto, ahora que lo escuchen nuestros oyentes, o sea, estos grupitos más blanditos como Tangerine, que nos hace mucha compañía, que nos gusta mucho, que es fantástico, que nos da sintonía al programa y que está fenomenal, pero ante esto hay que rendirse a la evidencia. Ya sé que tú eres muy heavy, Emilio. Hombre, esto es mucho más cañero. Un grupo ya con una trayectoria, que ha estado en muchos escenarios, que seguro que vuelve pronto por Madrid, que tenemos el gusto de compartir roster con ellos y de haber compartido también escenario. Sí, en algún momento también. Ahí en Mislata, la primera Hace vez. La primera vez que vinisteis a Valencia, Sí. con la bandita que estaba yo tocando en aquel momento, montamos un... Evanora, no tenemos muy claro, tenemos una pequeña disputa, pero cada uno que lo llame como quiera, lo importante es escucharlo, está en todas las redes sociales, en Spotify, tenemos discos también. A mí lo que me interesa ahí es un poco también la mezcla que hay ahí en el público, porque seguramente el público de Tangerine, que yo sí que he estado en conciertos de Tangerine, pues no será exactamente del mismo perfil que el público de Evanora, ¿no? Bueno, al final... Entonces es un poco como esto que estamos hablando, ¿no? Que liberales, anarcocapitalistas, libertarios, gente, pues al final vas uniendo, ¿no? Una masa crítica para poder sacar precisamente a sociedades de momentos gravísimos en los que nos encontramos en todo Occidente, porque me gustaba mucho lo que está diciendo Daniel de la Unión de Repúblicas Socialistas Europeas, la URSS europea. Oye, y un minutito para acordarnos de Discovery Inversiones y Gestiones Inmobiliarias, tu gestora integral de alquiler para propietarios que quieren tranquilidad de verdad. Se encargan de todo: búsqueda y selección del inquilino, contrato, inventario, gestión de cobros, incidencias, reparaciones, seguimiento continuo. Y si lo que te preocupa es la morosidad, trabajan con garantía de alquilar para que cobres con toda seguridad. Si tienes un piso y quieres alquilarlo sin estrés, llámales ahora y pide una valoración al 666-629-464. 666-629-464. Discovery, Inversiones y Gestiones Inmobiliarias, tu alquiler en manos profesionales, que hoy nos patrocinan el temazo de Evanora, sin hacer de menos, por supuesto, a Tangerine, pero había que variar un poquito. Yo creo que la variación... La variedad está bueno, y chicos, ahora pues una rondita rápida de un minutito y nada por cabeza, los que estáis en videollamada también y aquí en la mesa, pues para un poquito... conclusiones, ¿no? Como decimos en los juicios, conclusiones. Yo os lanzo una pregunta a nuestros dos invitados y con eso ya termino por hoy, porque hablábamos de esa tormenta perfecta o de esa alineación de planetas, ¿no?, que ha surgido en Argentina. Además, José Luis ha estado también en política, en lo que era el PELIF, que ahora es Partido Libertario. Entonces, la pregunta del millón es posible un Milei en España? A ver, por las condiciones que creo ahorita, en estos momentos, lo veo un poco difícil. El escenario todavía no está preparado para un Milei en España. Sin embargo, existen los milagros y yo sí creo en ellos. Entonces puede haber, con toda esta bola de nieve, albergar ese sentimiento también de la libertad que llegue desde Hispanoamérica hacia la península ibérica. Y eso yo sí creo que va a hacer despertar. Y de acuerdo a los fenómenos que se están haciendo igualmente en la red horizontal de las nuevas comunicaciones, que es las generaciones de quinta generación, pueden afrontar a los jóvenes y darse cuenta, ser más conscientes de que lo que funciona es las ideas de la libertad. Y de hecho, para nadie es un secreto que los jóvenes, muchos están tratando también de ver cómo salen de este aparato porque no se les brindan las oportunidades y están no mirando a países que sean más coactivos, sino que tengan mayor libertad, porque son conscientes de este aparato que suprime la vida de todos y que obviamente destruye el progreso generacional. Y saben que son ellos los principales perjudicados. Entonces el beneficio siempre va a ir en torno a la libertad y los jóvenes, gracias a las nuevas generaciones de comunicación, saben y tienen una ventana abierta permanente, 24 horas, para proyectar esto que anteriormente solamente estaba monopolizado por algunas cadenas, siempre con privilegios. Bastante optimista. Y estaríamos preparados para, se lo lanzo también por allí a Jorge y a Daniel,
¿estaríamos preparados para un Milei joven? Porque la media de los políticos siempre... claro, fíjate, los presidentes americanos, octogenarios... 80 bueno, años. el otro porque es que, en fin, pobrecito mío, ¿no? El Biden, si es que lo era, ¿no? Como dicen por ahí. Donald Trump, pero Ronald Reagan en su momento, ¿sabes? Excepto el mito Kennedy, ¿no? Que era... pero han sido siempre, o sea, ya con una edad tal. En España estamos, bueno, 40, 50, ¿no? No sé, otros países europeos, un poco lo mismo. ¿Cómo lo veis vosotros, Jorge y Daniel, el que pudiera surgir un Milei joven, un referente, un líder político libertario joven en Europa o en España? Mira, pues con permiso de Jorge, yo creo que hay mucha cantera, hay mucho potencial aquí en España, ¿eh? Conozco muchos jóvenes de este ámbito libertario y la verdad que es una maravilla, ¿no? Son prácticamente eruditos. Y creo que hay mucho potencial para que los jóvenes que sigan escarbando estas ideas, que sigan investigando y que sigan promoviendo estas ideas. Aquí en Canarias, por ejemplo, también allí donde Jorge, en Galicia, también sé que hay buena cantera. Buenas escuelas. Y sí, hay buena escuela, los conozco personalmente y España está preparada. No lo sé si España está preparada, yo estoy preparado. Así ¿Te vas a presentar? Ya sabes lo que Yo, dice España. el profesor Huerta de Soto, ¿no? Si quiere usted arruinar su vida, metas en política, ¿no? Inmolarse. Es así. Inmólese. Pero Daniel, oye, qué gran noticia, ¿eh? Te vemos ya, te veo en los carteles, ¿eh? ¿Ya? ¿O qué? No creo que caiga yo tan bajo Bueno. como para, Es que yo para caí, ¿eh? Hombre, Pero- para intentar manejar yo la vida de los demás, ¿no? Y- Lo que sí me gustaría es enseñar a los demás a respetar la vida del prójimo, que es más interesante que yo creerme que puedo yo diseñar la vida de nadie, ¿no? Y Jorge, que está todavía sin cumplir los 30, que es que esto es fabuloso. Bueno, cerca ya. Ahí, cerquita, pero todavía sin cumplirlos. Hay, esto lo que estamos diciendo, hay cantera. Pero tú ves que habría gente de tu quinta preparada y con ganas para dar un asalto político, libertario, anarcocapitalista, para lanzar otro mensaje a la sociedad desde un punto de vista directamente en el ruedo político. A ver, siguiendo a Daniel, yo creo que también eso, que no me gustaría que se metiera en política la gente, ¿no? Pero luego está el tema de, claro, tienen el poder ellos o lo tenemos nosotros. Pero yo creo que también que eso llega a ser una falsa dialéctica que te mantiene todo el rato votando por izquierda y derecha cuando realmente es prácticamente lo mismo. Entonces, también está esto que nunca se dice cuando se habla de izquierda-derecha y de las dos opciones. Entonces, creo que es algo a tener en cuenta. Entonces sí que hay gente joven y seguramente haya más y yo creo que puede haber presidentes jóvenes porque son los más disruptivos y los que vendrán con estas nuevas ideas. No creo que alguien mayor con 70 años vaya a ser rompedor y proponer estas cosas y ni siquiera creo que fuese una figura que le fuese bien de forma populista proponer esto. Y también creo que es muy interesante, hablando de estrategia y demás, el libro que tiene Rothbard, que bueno, no está publicado, circuló como un escrito así entre algunos grupos y es Towards a Strategy for Libertarian Social Change. Y está muy bien porque básicamente lo que hace es analizar las estrategias que siguieron los marxistas y lo aplica al ámbito libertario. Y dice, pues bueno, las condiciones materiales, esto es tal. Entonces que más o menos coge el análisis marxista, lo aplica y dice cómo se podría ir llevando para pues alcanzar esto. Un cambio más libertario y, por ejemplo, las condiciones materiales. Yo creo que estamos cerca de conseguirlo, ¿no? Hablando con vocabulario marxista. O sea, en un momento donde la inflación está desbocada, los impuestos por las nubes y todo va como va, pues la gente va a querer un cambio. Cuando haya la siguiente crisis, la gente va a empezar otra vez a querer un cambio y también a estudiar más, ¿no? Cada vez que hay una crisis, pues por ejemplo, Rothbard decía, que tengo aquí su libro de la Gran Depresión, que la gente empezaba a estudiar otra vez y había otras ediciones de sus libros cada nueva crisis. O con el libro de Huerta de Soto pasará lo mismo. Entonces, pues cada nueva crisis va a haber más libertarios y poco a poco pues el Leviatán se irá desgranando, esperemos. Qué lástima que tengamos que aprender a golpes, ¿no? Pero bueno, Daniel, Jorge, despediros, ¿vale? Que nos quedan unos minutitos. Le quiero dejar el minuto de oro, como se suele decir también a José Luis y a ¿Cuánto no? Manuel, a nuestros invitados, para que se despidan y luego
nos despedimos hoy cañeros también. Él cometió el error, además, de meterse en política. Sí, no, vamos a ver, a ver, el tema este es una cuestión de herramientas, es decir, la cantera está, las ideas están sembrándose, es decir, ya hay muchísima gente que las conoce, es una cuestión de dar con la herramienta, dar con las herramientas, conocer las herramientas y alcanzar esa proyección que en su momento tuvo Milei. Es decir, no es una cuestión ya de libertarios, de ideas, no, es una cuestión de dar con la herramienta para llegar a esos niveles, ¿no? Es decir, y a partir de ahí, pues bueno, si nos presentamos o no nos presentamos, yo me he presentado a elecciones, ahora yo solo he votado cuando me he votado a mí mismo. Eso lo digo con orgullo. Solo me he votado a mí mismo y tenía muy claro que mi enemigo era el Estado, es decir, que yo estaba allí, pues si en algún momento sonaba la flauta para destruirlo desde dentro. Al final, lo que nos falta muchas veces a los libertarios, o lo que no encontramos, son esas herramientas para llegar al gran público, pero hoy en día son mucho más fáciles, más accesibles, y en un momento dado, pues alguien que sepa manejarlas puede estar ahí. Y probablemente, como decían los compañeros, sea alguien más joven, ¿no? Este es el tema, este es el quid de la cuestión. Obviamente vamos de mal en peor. El estatismo al final cada vez hace que tengamos peores sociedades, seamos más pobres y funcionemos peor. Por lo tanto, iremos aprendiendo y la gente buscará, solo falta que alguien dé con esa tecla para llegar a ese, alguien o unos cuantos den con esa tecla para llegar a ese gran público, ¿no? Pues bueno, nos quedamos sin tiempo. Manuel, 10 segundos. Vale, muchísimas gracias por la invitación y a todos a seguir aprendiendo y difundiendo las ideas de libertad. Son esenciales para poder sacar su civilización adelante. Es esencial la libertad. Muy bien, pues nos vamos. Hasta aquí, amigos, la batalla cultural. Ponemos un temita... Princesa de la noche. Princesa de la noche, y la semana que viene volvemos con la misma determinación de siempre: no pedir permiso para defender la libertad.